pulpar, pero enfocado en dentición decidua. Y bueno, vamos a disminuir la pantalla, discúlpenme, para que no se... Acá está. Vamos a ver qué me dicen en el chat un ratito, quiero ver. Sí, ok. Entonces, para hablar un poco de lo que es el diagnóstico pulpar en odontopediatría, o mejor dicho, en dentición decidua principalmente, tenemos que tener muy claro que el objetivo principal que buscamos es la preservación intacta de la dentición decidua o de la dentición temporal hasta el reemplazo de la dentición permanente. ¿Para qué? ¿O por qué deseamos esto? Para evitar los problemas como, por ejemplo, maloclusión, problemas estéticos que conllevan de cierta manera a problemas psicológicos en niños muy pequeños, problemas fonéticos y además problemas funcionales, ¿no? Entendemos por problemas fonéticos la falta de pronunciación de ciertas palabras cuando se pierden los dientes anteriores superiores. Y además problemas funcionales debido a la alteración de la masticación. Ok, entendiendo este objetivo principal, he desarrollado el tema en 4 acápites importantes. Para poder desarrollar un buen diagnóstico, lo primero que hay que conocer son las características anatómicas que diferencian la dentición decidua de la dentición permanente. Luego, es importante conocer el desarrollo dentinario, porque como sabemos, los dientes deciduos solo tienen un tiempo de vida, ¿verdad? Y estos se van a retirar para dar paso a la dentición permanente. Importante también tener presente los conocimientos de la inflamación pulpar. Y además vamos a desarrollar la parte de los exámenes auxiliares y la importancia que estos se tienen que dar en el diagnóstico. Vamos a empezar con las características anatómicas. Entonces, como podemos observar aquí, existen diferencias anatómicas entre la dentición decidua y la dentición permanente. Estas son, si notamos muy bien aquí, que la dentición decidua tiene un grosor menor en el esmalte y la dentina. Además, las cámaras pulpares son más amplias y las astas de estas en la zona de la corona son más pronunciadas. Los conductos son más finos y acintados, a comparación de la dentición permanente. Y el suelo de la cámara es más fino y cribado, en la zona interradicular. Entonces, es importante que entendamos estas diferencias, ya que esto va a hacer que el procedimiento o en la terapéutica en la dentición decidua sea distinto. Muy bien. Luego, lo segundo importante es que entendamos el desarrollo dentinario, el desarrollo de la dentición decidua en este caso. Y les he hecho un pequeño esquema para que conozcamos el proceso de desarrollo de la dentición. Les he traído la clasificación según el libro de Netter, y observamos que los incisivos centrales inferiores se van a desarrollar aproximadamente entre el 6º y 9º mes de vida, van a erupcionar. Mientras que los incisivos, los incisivos superiores, tanto centrales como laterales, es entre el 8º y 10º mes de vida. Los incisivos laterales inferiores van a ser el 15º mes, y junto con los primeros molares superiores e inferiores hasta el 21 meses. Posteriormente a eso se van a desarrollar los caninos, que son entre los 16 y 20 meses de vida. Y los segundos molares entre los 20 y 24 meses de vida. Entonces, más o menos, estamos hablando de que la dentición decidua se va a terminar de formar alrededor de los 2 años de edad. Es muy importante que ustedes comprendan cuándo es que inicia su erupción. Entonces, estamos hablando en promedio que los dientes anteriores están antes del año de vida y erupcionados, y los dientes posteriores juntos con los caninos, estamos hablando de los deciduos, del primero hasta el final del segundo año de vida. ¿Por qué esto es importante de comprender? Porque como sabemos, el desarrollo dentinario tiene un proceso de reabsorción, ¿verdad? Entonces acá lo más importante de comprender es que el ciclo vital de la dentición decidua es un ciclo vital corto. Ok, después de que los dientes erupcionan, tienen aproximadamente de 2 a 3 años de erupción de la dentición permanente hasta la formación de la raíz desde que erupcionan.
¿Cuál es lo importante que sucede en este momento? Que existe mayor vascularización y una importante actividad dentinogénica. Es decir, hay mucha cantidad de células y estas van a ayudar a que cuando si haya una noxa o una injuria dentro del diente, va a haber una mayor formación, va a haber mayor vascularización y por ende va a haber una mayor regeneración. Entonces, luego de esto, después de que se forma totalmente la raíz, van a dar de 1 a 2 años aproximadamente para la formación de la raíz hasta el término de su desarrollo. Y en esta etapa de vida, las características son muy similares a la dentición permanente y va a haber una buena capacidad reparativa. O sea, que aproximadamente 5 años más después de la erupción de la pieza dentaria, vamos a poder tener un buen éxito de reparación si es que estamos hablando de un diagnóstico de pulpitis reversible, ¿no? A pesar de que este puede estar muy cerca o muy próximo a la pulpa. Ese es un dato muy importante para poder nosotros considerar el tipo de tratamiento que vamos a realizar en el caso de los niños, ¿no? De acuerdo a su edad. Luego de terminar estos 5 años, inicia el proceso de risólisis, que quiere decir que hay un envejecimiento, en primer lugar, una reabsorción, como dice su nombre, de las raíces, y un envejecimiento con poca capacidad reparativa, es decir, las células empiezan a degenerar y ya no va a haber buena acción reparativa. Entonces, a partir de ahí es que ya se tiene que indicar otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, estamos hablando de que los dientes anteriores inician su erupción antes del año de vida. Si a esto le sumamos de 2 a 3 años de vida, estamos hablando de que en el 4.º año de vida, ¿no? El segundo año de vida, perdón, acá, ya se terminó de formar la raíz. Y 2 años más, estamos hablando de que ya se termina el desarrollo dentinario y al siguiente año ya va a haber un proceso de erupción. Es por esto que hasta los 4 años de edad en los dientes anteriores vamos a tener buena capacidad reparativa y vamos a poder hacer tratamientos pulpares menos invasivos en los niños, ¿no? Esto es muy importante para el diagnóstico pulpar. Mismo así, en los dientes posteriores, ¿no? Que terminan de erupcionar en el 2.º año de vida, estamos hablando de 2 años, le vamos a dar más 3. Si en el 5.º año terminan de formarse las raíces y termina el desarrollo dentinario, y 2 años más de vida, entre los 6 y los 7, entre 1 o 2 años más de vida, entre los 6 y los 7, empieza ya su reabsorción radicular. Es aquí, en el séptimo año, que ya vamos a pensar en una poca reparación o un envejecimiento del diente, y vamos a tener que optar por otros tratamientos de acuerdo al diagnóstico pulpar. Muy bien. Entonces, el siguiente capítulo o la siguiente parte sería el proceso de inflamación pulpar. Es muy importante entender las condiciones en las cuales se produce la inflamación pulpar o la formación del diente, ¿no? El diente, la pulpa, perdón, tiene una forma o tiene un ambiente físico que está condicionado o encerrado por la dentina y el esmalte. Al igual que otros tipos de tejidos conectivos, es vascularizado, pero a diferencia de los otros, es el único que se encuentra en un espacio cerrado, limitado e inextensible. Es por esto que existe una escasa resistencia al edema, es decir, las células, la inflamación o la infección o el proceso infeccioso va a ser que tienda o que necesite escapar por algún lado el proceso infeccioso, ¿no? El edema. Por eso que cuando estamos en etapas muy avanzadas de la infección, observamos una fístula o un absceso, ¿no? ¿Por qué? Porque está condicionado un ambiente y se tiene que escapar por algún lado. Luego, la vascularización pulpar es terminar, es decir, solamente se da a nivel pulpar. Y esta sensación de dolor o molestia cuando está en la dentina o en tercio dentinario es por el cambio térmico que existe en los túbulos dentinarios que están llenos de líquidos, ¿ok? Que nos avisa o ya nos está percatando de un inicio de un proceso inflamatorio cercano a la pulpa. Luego, existe una reacción. ¿Qué quiere decir la inflamación o el proceso de agresión a la pulpa? Es una reacción local al organismo o a un agente agresor.
En este caso, nosotros tenemos los tres más importantes agentes agresores, que son la caries, ¿no? Producto de las bacterias que degeneran la dentina, luego el trauma, que sucede de un momento a otro muy repentino, y también estamos nosotros, ¿no? Como aspecto iatrogénico, que lo que hacemos es agredir la zona dentinaria con la pieza de mano, con la pieza de con alta rotación, ¿no? Entonces también es un agente agresor. Tenemos que considerar eso para el diagnóstico pulpar también. Luego, el estado de inflamación previo determina el pronóstico más que el material colocado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un buen diagnóstico pulpar, eso es mucho más importante que cualquier material que nosotros coloquemos, es decir, sea el último material que salga. Lo más importante es conocer el estado, determinar adecuadamente en qué estado de inflamación se encuentra la pulpa. Y por último, en los inicios de la inflamación pulpar, cuando nos encontramos en dentina, esta va a tener una capacidad de formar dentina nueva, que nosotros conocemos como dentina terciaria o dentina reparativa. ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, muchas gracias. Han puesto que DP, sí, tienen razón, significa dentición permanente. Ok, entonces continuamos. Discúlpeme. Entonces, les he traído un esquema acá muy importante para poder entender que al igual que otro tejido conectivo, como es el complejo dentino pulpar, se parece o es muy similar a la piel, ¿no? Tiene una zona externa que protege, que podemos compararla con el esmalte, y tiene una zona interna vascularizada. ¿Me dejo entender? ¿Por qué les he traído esta comparación? Porque desde mucho nos han enseñado que cuando nosotros eliminamos o retiramos dentina o estructura dañada de los dientes, siempre nos hablaron acerca del grito dentinario, es decir, que la zona debería estar completamente dura. Pero actualmente, con los conceptos de odontología mínimamente invasiva, estamos comprendiendo y entendiendo que esta estructura del diente es muy parecida a otras estructuras de nuestro organismo, ¿no? Al igual que la piel nos protege del medio externo, el esmalte es una protección del medio externo, ¿verdad? Y cuando esta es dañada, lo mínimo que tenemos que hacer es tratar de preservar el mayor tejido. Al igual que cuando nosotros nos dañamos la piel, no estamos constantemente retirando la costra, ¿no? Estamos esperando que el proceso de reparación se dé, ¿no? Entonces, es importante comprender que necesitamos que el proceso reparativo del organismo, en este caso del complejo dentino-pulpar, se dé por sí solo y evitar intervenir o agredir, porque cuando nosotros agredimos de manera brusca, de manera violenta, con la pieza de alta rotación, de repente sin poca irrigación, lo que estamos haciendo es eliminar la capa odontoblástica del complejo dentino pulpar y estamos dañando y evitando de que este forme dentina reparativa, de que este se regenere por sí solo, al igual como la piel se empieza a regenerar, ¿no? Para formar a través de una costra, ¿no? Nosotros no nos retiramos la costra a pesar de que es fea. De la misma manera, nosotros no debemos tocar dentina a pesar de que nos parezca muy fea. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Para comprender de que el proceso de reparación de la dentina debemos de ayudar al proceso de reparación y no tocar dentina con un buen diagnóstico pulpar. Si nosotros comprendemos en qué etapa de la inflamación pulpar se encuentra nuestro diente a tratar, entonces lo que tenemos que hacer es preservar lo mejor posible o lo mayor posible esta dentina o esta capa odontoblástica que está en el complejo dentino pulpar para que éste se repare o ayude a formar dentina terciaria. ¿Ok? Muy bien. Listo.
El siguiente punto es acerca de los exámenes auxiliares. Y es aquí que es el punto importante para poder llegar a un diagnóstico pulpar lo más acercado posible para el mejor tratamiento o el tratamiento más exitoso. En primer lugar, es realizar una buena historia clínica en la parte general, una buena historia médica, porque esto va a ayudar a poder hacer un tratamiento pulpar adecuado. ¿Y qué es lo importante o lo que tenemos que tener más a colación en la historia médica? Por ejemplo, si un paciente tiene una enfermedad sistémica grave, por ejemplo, cardiopatías congénitas, son pacientes, niños inmunosuprimidos, o tienen una salud muy deficiente, una mala alimentación, anemia, si están ya diagnosticados y están en tratamiento, mayormente niños inmunosuprimidos se recomienda la extracción con antibiótico. ¿Por qué es que se da ese tratamiento tan agresivo? Porque al tener estos niños problemas de inmunosupresión, no tienen un buen sistema inmunológico, lo más probable es que el tratamiento fracase. Entonces, eso es importante porque a veces los padres o nosotros pensamos que nuestro tratamiento ha fracasado porque hemos hecho un mal tratamiento, valga la redundancia, y no necesariamente es así. O sea, tenemos que ver las condiciones en las cuales viene ese niño. Luego, todo lo contrario es cuando existe un trastorno hemorrágico o de coagulación, ya que debido a que estos niños tienen problemas para coagular, lo ideal es salvarla, más bien la pieza, porque si no vamos a tener complicaciones, ¿verdad? Durante el proceso de extracción. Luego también tenemos los niños poco colaboradores, ¿no? En este caso, para poder realizar un tratamiento exitoso, tenemos que hacer otro tipo de manejo complementario para realizar el tratamiento, como es en este caso la sedación consciente, o de repente si es un niño que tiene muchas lesiones pulpares, anestesia general. Entonces, es importante llenar una buena historia clínica, realizar una buena anamnesis y hacer una buena consulta con el paciente, tomarnos nuestro tiempo para conversar con la madre y saber todo su historial médico. Luego nos pasamos a la historia dental. Lo más importante en la historia dental es considerar el dolor que está padeciendo, ¿no? Cuando conversamos con la madre o conversamos con el niño, es importante considerar el dolor en primer lugar. Tenemos que tener acá, estar muy alertas, debido a que si los niños son muy pequeños, de repente los datos obtenidos que nos den no van a ser muy fiables. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y el dolor frente al estímulo nos puede determinar cierto tipo de diagnóstico. Si el dolor ante el estímulo es momentáneo, es decir, sucede en el momento del estímulo y luego desaparece, estamos hablando de una inflamación reversible, ¿no? Que puede retroceder. Si este dolor al momento del estímulo, mayormente la masticación, es persistente, es decir, se da y continúa, ya estamos hablando de una degeneración que va a ser una inflamación irreversible. Y si el dolor ya es espontáneo, sucede de la nada, desde el momento, por ejemplo, que está durmiendo o echado, ya estamos hablando de una degeneración pulpar, ¿no? Conocida como necrosis, y posiblemente acompañada de un momento de un silencio y posteriormente de un dolor tan fuerte que ya tiene un compromiso más periodontal, ¿no? Producto de la infección pulpar. ¿Ok? Es importante mencionar que a veces la ausencia del dolor no indica que la pulpa es libre de inflamación. Ojo, ausencia de dolor no indica que la pulpa esté libre de inflamación, sobre todo en la dentición decidua, debido a que las terminaciones nerviosas son totalmente distintas o están en proceso de maduración a diferencia de la dentición permanente. ¿Ok? Luego, cuando ya pasamos al examen clínico per se, a la evaluación directa, tenemos que hacer un examen extraoral y intraoral. En cuanto al examen extraoral, es ver si existe una asimetría facial debido al enrojecimiento vestibular, una hinchazón. Luego, ese es el más importante, una tumefacción, producto, lo más probable, de un diente sin vitalidad con un exudado inflamatorio hacia los tejidos adyacentes, ¿verdad? Luego en el examen intraoral tenemos que observar, por ejemplo, si alrededor del diente, sobre todo a la altura de la encía, vemos un proceso fistuloso, ¿no? Luego
tenemos que también realizar la palpación y la percusión. La diferencia entre la palpación y la percusión es que la palpación es tocar el diente, observando si existe movilidad patológica, ¿no? Dependiendo de grado 1, de grado 2 o de grado 3. Mientras que la percusión, sobre todo en dentición decidua, se realiza con el dedo y se da unos pequeños golpes para observar si existe molestia, ¿no? Si la molestia es a nivel vertical, ya estamos hablando de una inflamación que ha alcanzado los tejidos periodontales. Luego también debemos observar si esa pieza es producto de una restauración fallida o si ha tenido una fractura. Y también observar si hay sensibilidad dentaria. Eso es al examen clínico. Por último, el examen radiográfico. Y acá es muy importante mencionar que depende del grado de inflamación pulpar, qué tipo de radiografías vamos a tomar. Si nosotros todavía estamos descartando que sea una inflamación reversible e irreversible, ojo, la radiografía que se tiene que tomar de ley es la radiografía de Bywin, no la radiografía periapical. ¿Por qué? Debido a que la radiografía de Bywin no tiene distorsión en la posición del cono, entonces no nos va a dar una mala posición de la zona de la dentina, que sí nos puede dar una radiografía periapical, porque la radiografía periapical, como su nombre lo indica, es para ver alrededor del diente, en el ligamento periodontal, en el periápice, ¿no? Sobre todo en esa zona. Pero si queremos descartar, les vuelvo a repetir, que es muy importante, entre una inflamación reversible o una reversible o una irreversible, es decir, que estamos en duda en que ya llegó a la pulpa o no, la radiografía ideal es la radiografía de Bywin. Luego, también observamos en el examen radiográfico el estado de reabsorción, si es fisiológico, ¿no? Como mencionamos, debido a la edad. A partir de los 6, 7 años ya empieza la reabsorción fisiológica dependiendo del diente, ¿no? Si es anterior o posterior. También nos sirve para ver la extensión de la lesión y la proximidad de la pulpa, ¿verdad? ¿Qué tan cerca está con la radiografía de Bywin? Y para ver las reabsorciones patológicas estas, con la radiografía periapical, si es una reabsorción patológica interna, estamos hablando de una inflamación irreversible, pero si la reabsorción patológica se da de manera externa, ya estamos hablando de una necrosis pulpar. Y obviamente, la más importante y la más conocida, las lesiones radiolúcidas interradiculares, las que se ubican en dentición decidua, estamos hablando de molares o de 10 piezas posteriores en la zona de la furca, ¿no? Esto ya nos indica una necrosis pulpar con ya un desarrollo de lesión periapical. Muy bien. ¿Y qué sucede cuando realizamos todos esos exámenes y a pesar de que realizamos todos los exámenes, en el momento de la exploración o del momento que realizamos el tratamiento, no es lo que estábamos pensando que era una inflamación reversible, sino se vuelve una inflamación irreversible? Es por esto también que a pesar de que todo lo anterior nos puede determinar una inflamación reversible, si estamos hablando de que está muy próxima a pulpa, el determinante final va a ser la exploración directa pulpar. Es decir, que no tenemos que, explicar a los padres que incluso en el momento de que hagamos el tratamiento, podemos pasar de un tratamiento de pulpotomía a un tratamiento de pulpectomía. Por dos razones muy importantes. En primer lugar, porque de repente, en el momento que evaluamos al niño, todo lo que hicimos, toda la evaluación, era dirigido a una pulpitis reversible, pero muy próxima a pulpa, ¿no? Toda la sintomatología. Pero imaginémonos que pasó una semana que programamos al paciente y cuando llega, ya la situación es otra, a pesar de que el aspecto sea el mismo, ¿no? El aspecto externo, ¿no? Entonces, vamos a decir a los padres que en el momento del tratamiento podemos pasar de un tratamiento de pulpotomía a un tratamiento de pulpectomía. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que esta pulpa ha pasado de un proceso reversible a un proceso irreversible? ¿Por qué? Porque vamos a ver el aspecto y el color de la pulpa. Cuando abrimos y la pulpa ya no está de un color rojizo claro, sino un color oscuro,
ya nos estamos viendo que hay una degeneración, está empezando el proceso de degeneración de la pulpa, ¿no? Se está empezando a necrosar. Luego, la cantidad de hemorragia. ¿Por qué? Porque el procedimiento para hacer una pulpotomía no es colocar un material que detenga el proceso de hemorragia, sino que si estamos hablando de una inflamación reversible, la detención de la hemorragia debe ser por sí sola, solo colocando un poquito de unos topes de algodón en las entradas de los conductos. Si nosotros, en el momento que estamos realizando el proceso de pulpotomía, obviamente con nuestro aislamiento absoluto, limpiamos con agua destilada, ¿no? Limpiamos y dejamos en los ingresos de los conductos nuestros algodones y esperamos un minuto. Luego de retirado el minuto, observamos que el sangrado sigue, ya no estamos hablando de una inflamación reversible. Ya estamos hablando de un proceso que está pasando a inflamación irreversible y probablemente a una degeneración. Entonces, ya tenemos que realizar un tratamiento de pulpectomía. Si nosotros, por querer ahorrarnos el tiempo, de repente colocamos pues nuestro formocresol y lo tapamos, lo más probable es que ese tratamiento fracase, ¿no? Y venga el niño, lo más probable con un proceso de edema o una fístula. ¿No? Lo más probable con un edema, ¿no? Porque es un proceso agudo que nosotros hemos realizado de golpe. Muy bien. Y entonces les he puesto esta imagen para que ustedes observen que el proceso de lesión de caries es un proceso que si es producto de la agresión de las bacterias, el proceso es lento y degenerativo, ¿no? Inicia, perdón, disculpen, con una lesión a nivel de la dentina. Si no se hace nada al respecto, el organismo es invadido por las bacterias, es ganado por estas, ¿no? Mayormente producto de la masticación y de la falta de higiene, porque está entendido de que si no existiera alimentos y si no existiera producto para que las bacterias sigan degenerando en diente, eso no tiene por qué avanzar. El proceso de limpieza o de inflamación, de reparación de la dentina se llevaría a cabo. Es aquí que la falta de higiene y la falta de la intervención en casa y la intervención de manera mínimamente invasiva por el odontólogo, esta falta hace que el proceso degenerativo continúe, ¿no? Produciéndose una lesión que inicia a nivel de la cámara pulpar y se va a extender hacia los conductos, queriendo escapar, produciendo ya sea un edema o una fístula, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se entienda de que el proceso es un proceso lento y degenerativo cuando se da de manera convencional, producido por las bacterias. Y es muy diferente a cuando nosotros equivocadamente realizamos un tratamiento invasivo, ¿no? Con pieza de alta, con alta fricción, y dañamos la zona que protege al diente, la capa odontoblástica, evitando de que ésta se repare por sí sola. Sí, sí pueden, no hay ningún problema. Se me están preguntando si pueden grabar. Entonces, continuando. Una vez que ya entendemos todo este proceso, le vamos a dar cómo se clasifica el diagnóstico pulpar. Según la Asociación Americana de Endodoncia, en el año 2008, que es hasta la que tengo entendido ha sido la última, divide el diagnóstico pulpar en 4. En pulpa normal, pulpitis reversible, pulpitis irreversible y necrosis pulpar. Y casi siempre ocurre que la necrosis pulpar es un momento de silencio, pero luego va acompañada con un diagnóstico apical, ¿no? Que sea una periodontitis apical o un absceso apical, que es lo que comúnmente vemos en niños, ¿no? El proceso de fístula o absceso, ¿no? Ahora les voy a dar la diferencia. Se entiende por pulpa normal a una pulpa que todavía no ha sido agredida,
¿no? Eso se entiende por pulpa normal, que todavía no ha llegado el compromiso o las bacterias a la zona de agresión cerca a la pulpa, ¿no? La agresión todavía no ha llegado a la pulpa. Luego tenemos la pulpitis reversible. Les he colocado acá el código CIE10 que se utiliza. ¿Y qué nos indica la pulpitis reversible? Tanto la pulpitis reversible como la pulpitis irreversible tienen el mismo código, ¿no? Nosotros tenemos que colocar ahí, complementarlo. En el caso de la pulpitis reversible, si nosotros lo viéramos histológicamente, se denominaría una pulpitis crónica parcial. Y como les mencioné, acá se da una ausencia de dolor espontáneo, también hay ausencia de movilidad en una pulpitis reversible, no hay movilidad, no existe sensibilidad ni a la palpación ni a la percusión, existe ausencia de signos radiográficos patológicos, y obviamente si la pudiéramos ver, la pulpa va a tener un color rojo y controlable, ¿no? Al momento de realizar, por ejemplo, si estuviéramos realizando una pulpotomía, ¿no? Luego tenemos la pulpitis irreversible. Si la viéramos histológicamente, esta se denominaría pulpitis crónica total, ¿no? Entonces, este es un dolor espontáneo y persistente, ¿ok? Esa es la diferencia, que el dolor ya es persistente. Mientras que en la pulpitis reversible el dolor perdón, en la pulpitis reversible el dolor no es espontáneo, sino es provocado. Acá hay una corrección, discúlpenme. Bueno, acá está, ¿no? Ausencia de dolor espontáneo, quiere decir que el dolor es provocado. Discúlpenme, fue un lapsus. Mientras que en la pulpitis irreversible el dolor sí es espontáneo y, como les indicaba, al inicio continúa, es persistente y después en la necrosis ya el dolor se presenta de la nada, ¿no? En la pulpitis irreversible también existe hipersensibilidad tanto a la palpación como a la percusión, ¿ok? Empieza a notarse un grado de movilidad, puede presentarse un grado de movilidad pequeño, y el aspecto pulpar ya va a ser fragmentado, teniendo un color incluso granate, medio oscuro, y la hemorragia va a ser abundante, ¿no? Debido como que, ¿por qué pasa que la hemorragia es abundante? Porque los vasos sanguíneos, al estar inflamados, aumentan la cantidad de irrigación, ¿no? Producto de la inflamación y producto del proceso del movimiento de las células inflamatorias al organismo. Y en cuanto a la radiografía, supuestamente todavía no hay indicios porque no hay una necrosis, ¿no? En la necrosis sí vamos a observar signos de degeneración pulpar, como abscesos y fístulas en la zona de la encía alrededor del diente dañado. También vamos a observar una movilidad ya marcada y obviamente las lesiones radiográficas evidentes, ¿no? Como les mencioné, la primera que conocemos es la lesión de Furca, porque ya está acompañada de un diagnóstico apical. También pueden haber reabsorciones internas o externas, ¿no es cierto? Dependiendo si es una pulpitis irreversible o es una necrosis pulpar. Casi siempre, como les mencionaba, en la necrosis pulpar es un proceso que sucede muy, pero muy rápido, y si sigue la molestia va acompañado de una periodontitis apical o de un absceso apical. En el caso de la dentición decidua, observamos cuando es crónico y agudo. Cuando es agudo va a ser un absceso con mucho dolor y mucha molestia. Mientras que en el caso del crónico casi siempre se presenta con una fístula, ¿no? Y va muy lento, el proceso degenerativo es lento, incluso el niño viene sin dolor, pero ya observamos, a veces, el niño viene sin dolor, pero ya observamos una fístula, un desfogue del diente, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como les mencionaba, lo más importante que tenemos que considerar para poder hacer un tratamiento pulpar ideal o el mejor tratamiento pulpar es preservar o intentar preservar intacta la dentición decidua o temprana hasta poder reemplazar la dentición permanente. Es decir, nosotros tenemos que tratar, de acuerdo al tipo de paciente, de evitar la extracción de la pieza solo de ser muy necesario. Incluso cuando ya está en etapas muy avanzadas y estamos hablando de niños con ya reabsorción fisiológica, existen tratamientos actualmente
que pueden ayudar a preservar la pieza, como por ejemplo el uso de la pasta triantibiótica no instrumentada, ¿no? Para poder evitar la extracción de la pieza, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo principal y es a la mira con el que nosotros o las investigaciones están dándose para poder preservar las piezas y evitar de que éstas sean extraídas, ¿ok? Luego, como les mencionaba, la erupción dentaria. La erupción dentaria es muy importante que la conozcan y que entiendan de que el proceso, en el caso de la dentición decidua, se da más 2 años después de la erupción, más 3 años más, para poder tener un tratamiento lo menos invasivo posible, ¿no? En el caso de la pulpitis reversible. Por ejemplo, si estamos hablando de una pieza con una pulpitis reversible próxima a pulpa, si estamos hablando de un niño de menos de 4 años, podemos intentar hacer un tratamiento menos invasivo, como por ejemplo un recubrimiento pulpar. Y si ya estamos hablando de un paciente que tiene entre 8 años y sucede el mismo diagnóstico, tenemos que ya irnos por un tratamiento más invasivo como una pulpotomía. ¿Por qué? Porque no va a haber capacidad reparativa, lo más probable, y de repente vamos a incurrir en una infección, debido a que ya no hay células que ayuden al proceso de regeneración. ¿Ok? Entonces, eso es importante que ustedes consideren el tiempo de vida o del tiempo que le queda al diente, ¿no? En boca.